Bienvenidos nuevamente. En esta parte vamos a hacer una inducción o una definición de lo que es BIM como concepto en general. Entonces, me gusta hacerlo como de una forma visual porque es más fácil que lo recuerden. Si les digo, por ejemplo, la definición que está normalmente en los libros, que Building Information Modeling o BIM sería un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar un edificio o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Entonces, es como difícil de recordar el concepto en sí. Entonces, quiero que construyamos nuestro propio concepto utilizando las bases o los conceptos clave que hemos visto y pues un par más que vamos a incorporar. Entonces, lo que están viendo en la siguiente imagen es un esquema de la evolución o de madurez en los niveles BIM que se tienen en una industria. Entonces, esta fue planteado originalmente por las normas británicas, unas cosas que se llamaban Public Access Specifications o PAS, que fueron como buena parte de la base que ahora va a ser la normativa ISO, que es la que se va a estar utilizando internacionalmente. Entonces, ¿de dónde parte esto? Ellos comenzaron a definir un proceso de madurez, ¿no? Entonces, ese proceso de madurez nacía con el nivel cero. El nivel cero representaba el estado actual, o sea, tecnologías full CAD. Entonces, ¿qué pasa con tecnologías CAD en general? Se desarrolla un tipo de flujo que se llama trabajo en isla, y es que cada persona está como realizando una secuencia de tareas, luego lo pasa a otra persona y eso lo pasa a otra persona. No hay como una mecánica de trabajo precisa en la cual no se pierda tanta información. Entonces, esa es como la base o el core de la idea o del trabajo que se identificaba. Entonces, todos los flujos eran centrados en papel y se daba esa suerte de trabajo en isla, que es lo que está representando la imagen que están viendo acá. Entonces, ahí hay un flujo de información. En cada flujo de información de esta forma se pierden cosas. Y pues el core del problema era esto, era que las tecnologías se centraban en papel. Entonces, si se ponen a pensar como el cambio que hubo, piensen hace 2000 años, cuando se estaba construyendo el Coliseo y todas estas grandes obras que se hicieron, todo se hacía en papel. En los 70 comenzaron a entrar las computadoras, comenzó a entrar el Computer Aided Design o CAD, y acá era donde no se hizo como un cambio de mentalidad en sí, porque lo que antes hacían con una regla y un lápiz, trazar una línea de un punto a otra, ahora hacían en esencia lo mismo, solo que ya no lo hacían con una regla y un lápiz, sino que daban un clic en un espacio, otro clic a otro espacio y se creaba una línea. Pero en esencia el elemento era el mismo, seguía siendo una línea. Ese conjunto de líneas para nosotros representaba, no sé, un muro, un techo o algún otro elemento. Pero en sí esas líneas no sabían que representaban un elemento como tal, simplemente eran líneas, eran elementos en dos dimensiones. Entonces no hubo un cambio de mentalidad o de paradigma durante todo ese tiempo. Y acá es donde entran las tecnologías BIM como tal. Entonces, para entenderlas y para definirlas hay que saber a qué se refiere el nivel 1. Entonces el nivel 1 fue como el primer paso, el primer nivel en la estrategia de adopción de estas tecnologías. Fue ya qué necesitamos incorporar o qué necesitamos cambiar. Lo primero sería abandonar la secuencia de trabajo alrededor del papel, porque esa tiene como muchas desventajas, no permite centralizar cosas. Entonces, cuando se tomó la decisión, cuando se comenzaron a utilizar modelos tridimensionales, fueron como matar dos pájaros de un tiro. Primero se deshizo el sistema de trabajo en isla, porque ya se estaba centralizando algo en lo que cada modelador podía estar inyectando información o creando elementos directamente en el mismo entorno, que es lo que está representando esta imagen, y a su vez ya se deshacían del trabajo en papel, y van a tener como modelos tridimensionales. Entonces, esos modelos vienen de un glosario, una librería de objetos que cumplen ciertos estándares. Entonces, ese cambio, que fue la incorporación de 2D y 3D BIM, surgió con una gran cantidad de normativas en su momento, y se comenzó a introducir este concepto de
Common Data Environment o ambiente común de datos para lograr pues manejar o gestionar ese trabajo. Entonces ahí se incorporaron esas dos áreas. Entonces si definiéramos BIM hasta esta etapa, lo que tendrían que recordar es ese cambio en mentalidad. O sea, estamos hablando de centralizar la información, que es la I del BIM, utilizando modelos en su representación virtual. Entonces, estos modelos tienen una gran cantidad, son ricos en información y se pueden estandarizar, se pueden calibrar y se pueden desarrollar para esa etapa. Entonces, ahí ya tienen como una pequeña definición que se pueden hacer solo pensando en esto. A todo esto, los bloques que están viendo acá representan los distintos componentes o distintos factores que es necesario incorporar para subir de un nivel a otro. Entonces, eso es relacionado al primer nivel, que sería como el primer paso lógico, ¿no? Luego viene el segundo nivel. La diferencia, como van a ver, es que hay como más actores. El nivel 1 se pensó para que se hiciera como dentro de la oficina de arquitectura, dentro de la oficina de ingeniería, los proyectistas, pero no tanto como para que todo el proyecto se desarrollara como en forma conjunta. Y ahí es donde entra el nivel 2. Entonces, el nivel 2, que es como el estado actual en el Reino Unido, era previo a que se hiciera el cambio a las normativas ISO, que es lo que está pasando en este momento. En esencia plantea que el proyecto en sí, a través de los distintos actores, se desarrolle con la misma lógica que está acá, que se centralice la información, que se utilicen estos objetos inteligentes en software de trabajo conjunto y coordinado, ¿no? Entonces, ese es como el cambio más grande, que este es como un BIM a nivel interno y este ya a nivel de proyecto en general con todos sus actores. Y el tercer paso, en esencia, es centralizar esto en una integración o en un hub web que permita acceso perpetuo a lo largo de todo el ciclo de vida con formatos cerrados y abiertos. Entonces, acá es donde se vuelve muy importante la parte de IFC. Entonces van a ver que hay como distintas flechas circulando abajo del proyecto. Este proyecto, la esfera significa que está en la nube, pero en esencia estas flechas están representando las distintas partes del ciclo de vida que están dentro, ¿no? Y lo importante acá sigue siendo la información y cómo van a centralizar esa información dentro de los ciclos de manejo de los procesos y de los modelos en general. Entonces, con esto ya podemos hacer una definición base de lo que es el BIM. Para esa definición base, pues vamos a saber que el BIM no es una herramienta, es una metodología como tal. Y esa metodología, pues, se basa en el uso de objetos que son ricos en información tridimensionales y tienen una duración o una extensión a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y van ganando información a medida va avanzando el proyecto. Entonces, con eso espero que ya tengan como las herramientas base y esta imagen la puedan tener en su mente cada vez que le pregunten qué es BIM. Entonces, pueden dar una definición según su entorno, según el tipo de proyectos que ustedes hacen y según cómo utilizan la tecnología como tal. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.